Bueno, bienvenidos hermanos a este culto de la tarde. Una tarde un poco inesperada porque está soleada y calurosa. Y estamos acostumbrados a tener un cielo nublado las últimas semanas, pero gracias a Dios que nos da este clima y lo podemos aprovechar. Pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 19. Hoy, como pueden ver en sus títulos, en el boletín de este día, vamos a entremeternos en el pasaje en el que Jesús se encuentra con este famoso personaje llamado Zaqueo. Esto es Lucas 19, versículos del 1 al 10. Esta es la historia de Zaqueo. Esta es una historia muy conocida por todos nosotros en la iglesia cristiana evangélica. Los niños incluso conocen muy bien la historia de Zaqueo. No pienso que he escuchado esta canción en español, pero en inglés es muy popular. Estando ya en Grace Church todo el tiempo se la cantaba a los niños y mi esposa la sabe de memoria también. Es una canción inspirada en el pasaje de Zaqueo con Jesús. Zaqueo era un hombre pequeñín era él, dice la canción. Y subiéndose a un sicómoro él, al Señor lo quería ver. Y cuando el Salvador pasó al árbol, él miró y dijo: Zaqueo, desciende, porque a tu casa hoy iré, a tu casa hoy iré. Esta es apenas una estrofa de la canción. Todos los niños en la escuela dominical, por lo menos en los Estados Unidos, conocen esta canción en inglés acerca de Zaqueo. Incluso mis hijos conocen historias de Zaqueo. Les he dicho alguna vez, hace algunas semanas, vamos a hablar sobre la historia de Zaqueo, y ellos me dicen: Zaqueo, ya conocemos la historia, el hombre pequeño de estatura que se encontró con Jesús, que se trepó al árbol y que Jesús lo visitó en su casa. Es una historia muy familiar para todos nosotros. Han escrito incluso poesías sobre la historia de Zaqueo y obras teatrales han compuesto obras a raíz de esta historia, que solo la encontramos en el Evangelio de Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan relatan esta historia, solamente Lucas. Es algo especial para este autor. Y podemos hacer la pregunta: ¿qué hace esta historia tan llamativa? Y podríamos proponer diferentes razones por las que esta historia es tan llamativa, pero primero leámosla nosotros mismos. Dice Lucas 19, versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces es más importante comenzar la historia no desde el inicio, sino desde el final. Porque la historia lleva a Jesús a hacer una declaración importante que va más allá de Zaqueo. En el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y antes de decir que es la historia de Zaqueo, la historia de Jesús con Zaqueo, debemos decir que esta es la historia de Jesús buscando pecadores para redimirlos. De eso se trata esta historia. Por tanto, no se trata de una historia de fe en la que encontramos, es común en Lucas, incluso la semana pasada, el ciego de Jericó y mendigo
que demostró su fe buscando a Jesús, o la viuda que intercedía ante el juez, o Jairo que pedía ante Jesús, y todos estos personajes en los que Lucas resalta la fe de ellos, y Jesús mismo lo hace. Esta no es una de esas historias. Y no es que Zaqueo no tuvo fe, la tuvo, pero esa no es la característica principal de la historia entre el encuentro de Jesús y Zaqueo. Ese no es ese tipo de historia. Este es el tipo de historia en el que Jesús busca al pecador, no el pecador buscando a Jesús. La Biblia habla de pecadores buscando a Jesús. Claro que sí, tenemos muchas de esas historias en los evangelios, en el libro de los Hechos, pero el enfoque principal de Lucas aquí es decirnos cómo Jesús busca a los pecadores para redimirlos y traerlos a la salvación. Y debemos añadir que no es esta solamente de nuevo la historia de Zaqueo. Esta es la historia de toda la humanidad. Esta es tu historia, esta es mi historia. Esta es la historia en la que Dios se planifica un plan para salvar a la humanidad, que lo encontramos desde Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué es lo que encontramos allí? Adán y Eva, avergonzados, escucharon la voz de Dios que se paseaba por el jardín y se escondieron detrás de los matorrales porque tuvieron miedo después de haber pecado. ¿Y quién buscó a quién después de ese pecado? ¿Fue Adán buscando a Dios? No, él estaba escondido de Dios. La pregunta aparece desde el cielo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es una pregunta de ignorancia, pero es una pregunta en la que Dios reconoce que algo había sucedido con Adán y Eva, un cambio que no era bueno había en ellos, y Adán explica la razón por la que estaban escondidos. Así que ahí vemos ya en Génesis 3 lo que Jesús dice aquí: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios buscando a Adán y a Eva para redimirlos y darles una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan de Génesis 6? Cuando Dios había decidido destruir a toda la humanidad, Él decide tomar la iniciativa y visitar a un hombre llamado Noé para redimirlo, salvarlo a él y a su familia y darle una segunda chance a la humanidad después del diluvio. Pero es Dios quien tomó la iniciativa. Tenemos en Génesis 12, cuando prácticamente todo el mundo estaba sumido en el paganismo, Dios se reveló a un hombre pagano de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Y lo redimió, lo salvó y le prometió que de su descendencia él tendría una nación de la cual él traería redención a toda la humanidad. Y muchos capítulos después de Génesis 12 llegamos al libro de Éxodo, cuando esta nación ya existe en Egipto y todos los israelitas eran prácticamente tan paganos como los egipcios, pero Dios decidió revelarse a Moisés para por medio de Moisés liberar al pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida para que sean luz de todas las naciones. Y en el tiempo de los reyes, la nación había apostatado y Dios la juzgó y la llevó exiliada a otras naciones. Y Dios envió profetas para llamarlos al arrepentimiento. Esto es Dios buscando a los pecadores, pero ellos no escucharon. Y observen lo que dice el profeta Ezequiel al respecto. Muy interesante pasaje en Ezequiel, el capítulo 34. Estas son la profecía en medio del exilio, después de la apostasía de Israel. Escuchen estas palabras en Ezequiel 34. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Pastores es un seudónimo para hacer referencia a los líderes de Israel, a los reyes de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En otras palabras, los reyes habían maltratado al pueblo de Israel. En lugar de apacentarlos y guiarlos, los habían devorado. El pastor devorando sus propias ovejas. ¿Qué locura es esta? Dice versículo 4, no fortalecisteis las débiles,
ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Andan vagando los israelitas por diferentes naciones, por culpa de sus líderes. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, dice el Señor, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. No hay ni siquiera un interés por recuperar a las ovejas perdidas de Israel. Y Dios tiene una palabra para estos pastores, a estos reyes de Israel, dice versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Esta es una larga introducción para lo que va a decir. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores. Yo estoy contra los líderes de Israel. Estoy contra los reyes. Dice, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y probablemente este versículo diese una explicación de por qué no hubo más reyes en Israel después del exilio. Como un juicio de Dios por el maltrato de los reyes a su propio pueblo. Les arrancaré de sus manos mis ovejas, no las tendrán más. Y no hubo más rey en Israel. Pero noten el versículo 11, es lo más importante para mí, para nuestros propósitos en este capítulo 34 de Ezequiel. Ya que los pastores de Israel no hicieron su trabajo, ¿cuál es la respuesta divina? En versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y ustedes pueden comenzar a notar el énfasis del yo más un verbo allí. Yo haré esto, yo haré lo otro, yo haré lo otro. Dios se apersona de sus ovejas y comienza a hablar de esta manera en el versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Una referencia al fin de los tiempos. Dice, yo las sacaré de los pueblos y yo las juntaré de las tierras. Yo las traeré a su propia tierra, yo las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Dice versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Este es un pasaje muy importante. Y no hay casi duda en los teólogos modernos de que cuando Jesús muchas veces habla en el Nuevo Testamento sobre las ovejas de Dios, está pensando en Ezequiel 34. Ya que los pastores y los reyes fallaron en apacentar al pueblo, Dios mismo se iba a hacer cargo de redimir a su pueblo él personalmente. Y un gran avance en este cumplimiento de redención final para el pueblo de Israel y para todo el mundo se llevó a cabo en el inicio del tiempo del Nuevo Testamento, cuando Jesús se encarna y viene al mundo. Cuando Jesús entró al mundo, el ángel le dijo a José, darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entendemos por qué es importante la declaración de Jesús en Lucas 19:10. ¿Y por qué es importante la historia de Zaqueo? No solo porque era bajo de estatura, los detalles que encontramos en esta historia, que son importantes, sino porque esto lleva a Jesús a hacer la declaración de cuál era su principal misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Y los perdidos somos los pecadores.
En Lucas 5:32 Jesús mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ustedes recuerdan lo que dice él mismo en Lucas 4:18-19. He venido a vendar a los quebrantados, a los heridos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Esta fue su misión siempre. En Juan 4:23 es otra declaración que hace Jesús sobre Dios, buscando adoradores para que le adoren. Allí está Dios, buscando adoradores. Y todo esto nos hace pensar en lo que el resto del Nuevo Testamento nos dice acerca de este tema. Por ejemplo, Romanos 5:6, el apóstol Pablo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Podemos pensar en 1 Timoteo 3:16, cuando Pablo habla sobre la manifestación del Hijo de Dios encarnado para redimir a su pueblo. 1 Juan 4:9-14 también, cuando Juan habla acerca del propósito de la venida de Jesús para salvar pecadores, buscar y salvar lo que se había perdido. Pero hay un pasaje en el que tenemos que pensar cuando leemos este versículo 10 de Lucas 19 y contemplamos la historia de Zaqueo. Inmediatamente tenemos la tendencia, y pienso yo correctamente, a pensar en Lucas 15, un pasaje que nosotros ya hemos estudiado. Cuando Jesús enseña estas tres historias, tres parábolas interesantes, si ustedes quieren vayan conmigo por un momento a Lucas 15, vamos a ver algo rápidamente aquí. Yo sé que ya estudiamos esto, pero es casi que Jesús está repitiendo la misma lección en Lucas 19 que ya la ha enseñado en Lucas 15. Y hay muchos paralelos entre ambos pasajes, la historia de Zaqueo y las tres parábolas que encontramos en Lucas 15. Porque ¿quién era Zaqueo? Como lo describe Lucas, era un publicano. ¿Y qué tenemos aquí en el capítulo 15, versículo 1? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos? Dice versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? Jesús se hospedó en la casa de Zaqueo y comió con Zaqueo y compartió tiempo con Zaqueo, que era un publicano. Es lo mismo que está diciendo aquí Lucas en el capítulo 15. Y la misma reacción de la multitud en el capítulo 19, en la historia de Zaqueo, que se enojó con Jesús al ver que había sido hospedado por un hombre pecador. Lo tenemos exactamente aquí y debemos entender la cosmovisión judía. ¿Por qué tal enojo? ¿Por qué tal respuesta y reacción? Porque para los judíos se trataba acerca del código moral que prohibía acercarse a los pecadores. ¿Por qué? Porque todo se trataba acerca de la pureza externa. Debo mantenerme puro externamente. Y todas sus leyes y ceremonias apuntaban a mantenerse puro externamente. Y para ellos estar cerca y comer y compartir la mesa con este tipo de personas como publicanos y pecadores era ser contaminado. Uno no podía acercarse a este tipo de personas. Y esa es la razón por la que ellos criticaban el ministerio de Jesús, porque Jesús comía y hablaba con pecadores. Y entonces Jesús introduce la historia, la parábola de, ¿ustedes se acuerdan esto? La parábola de la oveja perdida. Y de nuevo, la oveja no es la iglesia. Las ovejas no son la iglesia, al menos no en este pasaje. Y dice versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús habla con una naturalidad como si todos hubiesen respondido a esta pregunta. Claro que sí, claro que todos harían eso, pero si ustedes leen cuidadosamente el versículo 4, nadie haría eso. Nadie hace lo que Jesús está describiendo aquí. Nadie deja 99 ovejas para ir tras la que se ha perdido. Y no especialmente si dejas a las 99 ovejas en el campo abierto. ¿Acaso 99 no valen más que una? Claro que sí.
Un pastor no abandonaría 99 solo por rescatar una que se ha perdido. Nadie haría eso. Pero Jesús lo describe con tal naturalidad. Ese es el punto. Ese es justamente el punto. Jesús quiere que ellos entiendan que Él está haciendo algo que ellos jamás harían. Y es la importancia que tienen para Él los perdidos. La importancia que tienen para Jesús los perdidos. Y por eso dice el versículo 5, y cuando le encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay otra faceta de esta historia importante y es no solamente que Jesús hace referencia a la oveja perdida como más importante para Él que las otras 99 que no se han perdido, sino también que tan importante como encontrar la perdida es que otros compartan con el gozo del pastor que ha encontrado la oveja que ha sido perdida. Y esto lo podemos entender con mucha naturalidad a nosotros. Es cuando algo bueno nos sucede y estamos felices, los que consideramos que son realmente nuestros amigos se van a gozar con nosotros. Y cuando algo lamentable nos sucede a nosotros y nos pone muy tristes, los que son verdaderamente nuestros amigos van a lamentarse y entristecerse junto a nosotros. La idea es que nuestros verdaderos amigos van a compartir nuestros sentimientos, nuestras expresiones de gozo o de tristeza. Y Jesús está dejando algo muy claro aquí. Y Él está diciendo, más les vale que ustedes se gocen conmigo cuando encuentro una oveja perdida, porque si no lo hacen, ustedes no son mis amigos. Y es la misma historia que tenemos en la parábola de la moneda perdida, la mujer que perdió una dracma y la buscó desesperadamente hasta encontrarla. Y de nuevo vemos el tema del gozo y cómo las demás amigas se gozan con ella por haber encontrado la dracma que había perdido. Y lo mismo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Los 2 hijos estaban perdidos, pero uno fue hallado porque encontró arrepentimiento. El Señor los salvó, entendió su maldad y su pecado, y al regresar a casa tenemos de nuevo este mismo ímpetu de ir a buscar lo perdido, como el pastor, como la mujer que perdió la dracma. Lo vemos en el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió. Notan ese corrió. Ese es el deseo, esa es la búsqueda de quien está perdido. El padre buscando al hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Y al final de esta historia, ustedes recuerdan, el padre organizó un gran banquete por el hijo pródigo que se había perdido y ahora había sido hallado. El tema del banquete, el tema de la fiesta, que también lo encontramos en Zaqueo. Hay un banquete allí. Hay una fiesta, hay una celebración y Jesús es parte de la celebración. Y de nuevo, las palabras de Jesús en la historia del capítulo 15 resuenan en el capítulo 19, en la historia de Zaqueo, porque la misma declaración es hecha. Cuando el perdido es hallado, más les vale a ustedes que se gocen conmigo, porque si no se gozan conmigo, no son mis amigos. Y si no son mis amigos, no tienen parte en el reino de Dios, no hay salvación. Así terminó la historia del hijo pródigo. ¿Quién fue el que no celebró? ¿Quién fue el que no compartió el gozo del padre al haber encontrado a su hijo menor? Fue el hermano mayor. El hermano mayor se quedó afuera sin participar, enojado por lo que él interpretaba era una injusticia ante su trato. Es exactamente la misma lección que tenemos en la historia de Zaqueo. No se trata de Zaqueo buscando a Jesús, se trata de Jesús buscando a Zaqueo. Y esa era la razón por la que Jesús tenía que pasar por la ciudad de Jericó. Era necesario que él atravesase esta ciudad. Hay una historia conocida, algo popular, la he escuchado varias veces en el pasado, la historia de un joven predicador que él veía que el Señor le había dado grandes dones para la predicación
y era muy capaz y había sido muy preparado, y muy entrenado para predicar. Y él se acercó a su pastor y le dijo lo preparado que estaba y los dones que el Señor le había dado para la predicación. Y después de mucha guía y de conversaciones con su pastor, el pastor pensó que quizás sería una buena idea dejarlo predicar algún domingo la palabra del Señor en un sermón. Y el joven se había preparado y estaba allí. Y cuando subió al púlpito para predicar, subió lleno de confianza, pensando en todos los dones que el Señor le había dado para predicar la palabra del Señor. Y cuando vio la grande congregación que estaba frente a él, estaba ya detrás del púlpito listo para comenzar su sermón, olvidó todo lo que había preparado y no pudo predicar. Lleno de vergüenza, lleno de humillación, tuvo que darse la vuelta y con la cabeza mirando hacia abajo, se volvió a sentar todo cabizbajo por este momento tan humillante. Y con mucho tino y mucho cuidado, después del servicio, el pastor se le acercó al joven y le dijo: si tú hubieses subido al púlpito así como bajaste, humillado, hubieses bajado así como subiste, lleno de gozo y de confianza. Y creo que esta historia simplemente ilustra la condición de los que Dios considera perdidos, de los que Lucas considera perdidos. Esta es la fe cristiana. Se trata de tener esta actitud con la que nosotros entramos al reino, la actitud de absoluta necesidad, que es lo que debe caracterizar a cada santo en la familia de Dios. Absolutamente necesitados, humillados por nuestro pecado. Tenemos que esperar que alguien nos busque y nos encuentre para poder entrar al cielo. No se trata de nosotros encontrando el cielo, sino el cielo encontrándonos a nosotros. Y esta es la diferencia entre los que Dios salva y los que Él no salva. Y quizás puedo terminar esta especie de introducción con una historia, porque ustedes pueden pensar, bueno, ¿cómo se materializaría eso en el hoy, en el presente? Dios buscando a los pecadores. Sabemos cómo lo hizo en el Antiguo Testamento, cómo lo hizo Jesús. Él personalmente fue a buscar a los pecadores. Pero ustedes se acuerdan la historia en el libro de los Hechos de Felipe, que estaba predicando el Evangelio y maravillas eran hechas por él en Samaria, un avivamiento. Muchos venían a la fe escuchando la predicación del Evangelio de Felipe. Y de pronto, Felipe no sabía nada de esto, pero había un etíope eunuco que probablemente unos días antes había visitado la ciudad de Jerusalén, porque él sabía, el etíope, que no era judío, se había convertido al judaísmo y a la religión judía. Y en una de estas fiestas y peregrinaciones a Jerusalén, el eunuco etíope había ido a Jerusalén. Y regresaba en su carruaje después de salir de la ciudad de Jerusalén, preguntándose de qué se trataba el texto de Isaías 53. Él tenía un rollo, lo había comprado en alguna esquina, probablemente de Jerusalén, curioso por saber lo que decía el autor. Estaba intentando entender y el Espíritu Santo llevó a Felipe a encontrarse con el eunuco en el camino. Y ustedes recuerdan esa conversación entre ambos, entre Felipe y el eunuco etíope, y todo esto terminó en la predicación del Evangelio de Felipe al eunuco. Y qué maravillosa finalización, conclusión tenemos en esa historia, cuando el eunuco etíope, sabiendo ya que era salvo ahora porque había creído en Cristo, en el Mesías, sus pecados habían sido perdonados, le pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese mismo instante encontraron agua lo suficientemente honda para sumergirse completamente. Y el eunuco etíope fue bautizado. Una maravillosa ilustración de Dios buscando almas. El día de hoy Dios busca almas y las sigue encontrando por medio de los predicadores, por medio de los hombres y las mujeres dispuestos a predicar y compartir el Evangelio. Así que Cristo vino a salvar sus ovejas. ¿Y por qué tanto interés en salvar? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo este movimiento misionero, ¿por qué tanto interés en salvar sus ovejas? ¿Saben por qué? Porque ya son suyas, porque ya le pertenecen a Él. Y lo que es de uno lo va a proteger y lo va a salvaguardar hasta el fin. El Padre le dio estas ovejas al Hijo como un regalo divino, como un don divino.
Todos los que van a ser salvos ya fueron dados por el Padre al Hijo. Ahora su salvación solamente tiene que materializarse y el Hijo hará todo lo que tiene que hacer y no se detendrá hasta salvar a la última de las ovejas que el Padre le ha dado a él desde la eternidad pasada. Y esa es la razón del ímpetu de Jesús por salvar a sus ovejas, a cada una de ellas. Y una de estas tenía un nombre. Y ese nombre era Zaqueo. Pueden regresar a Lucas 19. Vamos a encontrar en esta historia cómo Jesús salvó esta oveja. Cómo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si por un segundo más meditamos en este versículo 10, Jesús no solamente dice el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Eso sería perfectamente coherente y comprensible para nosotros. De hecho, lo dice en otros pasajes de los evangelios, pero él añade esta otra palabra, tziteo, que es buscar. No solo que él vino a salvar lo que se había perdido, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, la salvación es el fin de ellos. Él vino para salvarlos, pero aquí Jesús introduce también el proceso por el cual él tiene que atravesar para llegar al fin, que es la salvación de ellos. Es la búsqueda. Esa búsqueda nos habla de un proceso en el cual Jesús está involucrado él mismo como el Hijo del Hombre, el que tiene toda la autoridad bajo los cielos, para involucrarse en búsqueda, una búsqueda incansable de pecadores arrepentidos. Noten lo que dice el versículo 1. Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada nos quedamos con Jesús acercándose a Jericó cuando se encontró con un ciego mendigo. Y ahora Jesús está dentro de la ciudad de Jericó. Solo como entre paréntesis les voy a aclarar, no lo aclaré la semana pasada, pero cuando leemos lo que dice en Mateo 20 sobre este mismo pasaje del ciego mendigo siendo sanado por Jesús, Mateo nos dice que esto ocurrió cuando Jesús salía de Jericó. Cuando Jesús salía de Jericó. Y acá Lucas nos dice que esto ocurrió cuando Jesús se acercaba a la ciudad de Jericó. Así que los críticos de la Biblia fácilmente podrían utilizar esto para decirnos que la Biblia tiene contradicciones. ¿Cuáles? Jesús lo sanó cuando se acercaba a la ciudad de Jericó o cuando salía de la ciudad de Jericó. Y una explicación y un breve conocimiento de la historia de arqueología nos puede explicar la razón por la que hablan desde diferentes perspectivas ambos autores. Y es que habían dos ciudades de Jericó, la antigua ciudad de Jericó y la nueva ciudad de Jericó. La antigua ciudad de Jericó, que eran ruinas, que la encontramos en el Antiguo Testamento, la que conquistó Josué. Y la nueva ciudad de Jericó, que había sido casi remodelada o casi fundada por Herodes el Grande, ya casi en tiempos del Nuevo Testamento. Así que lo más probable es que Mateo nos dice que esta sanación del ciego ocurrió cuando Jesús salía de la Jericó antigua, en ruinas. Y cuando Jesús se acercaba a la nueva Jericó del Nuevo Testamento. Así que entre las dos Jericó, Jesús se encuentra con este ciego mendigo al que sanó en el pasaje anterior que estudiamos la semana pasada. Y recuerdan que había una gran multitud siguiendo a Jesús de Galilea. Gente de Jericó había salido a verlo a Jesús. Era un peregrinaje que iba a terminar en Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua. Estaba muy cerca la fiesta de la Pascua, solamente a días. Y todos los judíos iban a Jerusalén a celebrar esta Pascua. E iban acompañando a Jesús en esta gran peregrinación hacia Jerusalén. Ahora están dentro de la ciudad de Jericó. Y también pueden recordar cómo era esta ciudad. Era la más hermosa casi de toda Palestina. Jericó, una ciudad muy verde, llena de palmeras, llena de arroyos, lugar de vacaciones, llena de comercio y de negocios. Gente rica viviendo allí, sacerdotes con sus familias ricas viviendo allí. Su cercanía a la ciudad religiosa de Jerusalén la convertía en una ciudad importante, pero tenía sus conexiones con el mundo exterior, con Damasco y con Arabia, por los caminos que la conectaban. Jericó era una ciudad muy importante. Era una flamante ciudad, era como la Guayaquil del Ecuador. Con las disculpas, lo que creen que Cuenca es más bonito que Guayaquil. Yo creo que Guayaquil es más bonito que Cuenca. De que Guayaquil para Ecuador habría sido una Jericó para Israel en el tiempo antiguo, para Palestina.
Por lo menos es lo que pienso yo. Ustedes pueden ponerle el nombre de cualquier otra ciudad que a ustedes les guste. Pero allí estaba Jesús atravesando por esta ciudad. Noten lo que dice el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Ahora Lucas nos introduce al personaje, a nuestro personaje, que es Zaqueo. Hay varios elementos que describen a Zaqueo aquí. Y no debemos apresurarnos para conocer cada uno de estos elementos. Lucas describe el estado social de Zaqueo, el estado económico de Zaqueo, el estado espiritual de Zaqueo. Vemos todo en Zaqueo, incluso el estado físico de Zaqueo. Y alguien podría preguntarse por qué es interesante conocer el estado físico de Zaqueo. Bueno, me parece que el texto lo va a hacer claro, pero lo primero que dice Lucas es: sucedió que un varón llamado Zaqueo, es decir, conocemos a este nombre, a este hombre o a este personaje por su nombre, Zaqueo. No es muy común en la Biblia. Debemos tener en cuenta que Jesús sanó a cientos y cientos de personas. Jesús salvó a muchas personas en el primer siglo, pero casi todos estos personajes permanecen en el anonimato porque no conocemos sus nombres. Los conoceremos en el cielo. Y sin duda, yo no tengo duda que se presentarán ante nosotros diciendo: yo fui el que fue salvado por Jesús mismo. Yo fui sanado por Jesús cuando Él vino en su primera venida. Y los conoceremos, pero por ahora son personajes anónimos para nosotros. Sin embargo, los evangelios se reservan el derecho de decirnos cuál fue el nombre de unos cuantos de estos personajes tocados por la mano divina de Jesús. Y cuando lo hacen, sabemos que estamos ante un personaje que es reconocido. Ante un personaje que es reconocido ya sea porque ha sido reconocido entre los judíos, entre los gentiles en el mundo secular, o se convirtió en alguien reconocido en la iglesia del primer siglo. Entre los creyentes de la naciente iglesia tenemos a Bartimeo, el ciego que Jesús sanó en el capítulo anterior. Tenemos a Jairo, tenemos a Lázaro, algunos pocos personajes que fueron sanados por Jesús. Lo interesante de este nombre, Zaqueo, que es una forma griega de un nombre hebreo en realidad, es que el significado de este nombre se encuentra en amplio contraste con su reputación, con su carácter. Porque el nombre de Zaqueo significa inocente, significa puro, recto, inocente, puro o recto. El nombre Zaqueo, algo debemos decir de los padres de Zaqueo, porque los padres de Zaqueo le pusieron el nombre a este hombre, Zaqueo. Probablemente pensando, augurando algún buen futuro, quizá que este hombre se convirtiese en un servidor del Señor, relacionado en el templo, algún buen rabino, algún maestro, un hombre espiritual, un hombre que conocía al Señor, y le ponen por nombre Zaqueo, el inocente, el puro. Pero es casi como una burla, es casi intencional, porque ningún hombre era tenido por la sociedad judía como más impuro que el que todos llamaban el puro, el inocente. Y podemos incluso imaginar cada vez que la gente le llamaba Zaqueo, 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 era como llamarle inocente, 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 puro, puro, puro. Pero nadie era más culpable ante la sociedad judía que él, y especialmente ante los judíos religiosos. ¿Y por qué digo esto? Porque la descripción del versículo 2 nos lo cuenta. Después del nombre, y sucedió con un varón llamado Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos. Era jefe de los publicanos. Y antes de seguir describiendo a Zaqueo, debemos entender, Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, nos dice, esto no lo dice la Biblia, lo dijo Clemente de Alejandría, es la tradición cristiana, nos dice que este Zaqueo se convirtió en pastor de la iglesia de Cesarea. Pastor de la iglesia de Cesarea en el primer siglo, después de que Jesús resucitó y regresó al cielo. Y si esto es cierto, eso explicaría la razón por la que Zaqueo es mencionado por su nombre en este capítulo 19. ¿Imaginan cuando Lucas escribió esto?
Zaqueo probablemente todavía ministrando, sirviendo como pastor en la iglesia de Cesarea. O este es el testimonio del pastor de la iglesia de Cesarea, el testimonio de tu pastor, está en la Biblia, está en Lucas 19. Y el gran encuentro que él tuvo con Jesús, en el cual él fue salvo, fue el inicio de su carrera ministerial, que la conocemos ahora muy bien, es el pastor Zaqueo. Pero todavía no llegamos a ese punto. Zaqueo es descrito por su nombre y es descrito como el jefe de los publicanos. Hemos encontrado y hemos hablado de los publicanos en el pasado. En Lucas 5 encontramos a Leví, que se convierte en el discípulo de Jesús, Mateo, pero era un publicano al que Jesús salvó y lo convirtió en su discípulo. Los publicanos eran de los grupos de personas en la sociedad judía más odiados. ¿Por qué? Porque ellos eran vistos como enemigos de la patria judía o de la nación judía, porque ellos servían y prestaban sus servicios al imperio romano, algo que era odiado por los judíos, para cobrar impuestos a los propios judíos. Así que los publicanos iban y recogían el dinero y le pedían los impuestos a los judíos, impuestos por todo. Impuestos por los caminos, impuestos por los puentes, impuestos por el comercio, impuestos por el trigo que llevabas encima del asno, que lo traías de alguna otra ciudad, lo venías comprando o saliendo de la ciudad. En todos los lugares, casi en todos los lugares estratégicos de las ciudades de Israel se encontraban estos desagradables cobradores de impuestos a los que ningún judío quería ver. Pero tenían que verlos y tenían que sujetarse a ellos obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el imperio romano los apoyaba. Y el imperio romano se enriquecía del impuesto que estos propios judíos le cobraban a los otros judíos. Así que esto ya solo era una ocasión de odio hacia ellos. Pero más todavía, cuando estos publicanos cobraban más impuestos de lo que era requerido por el imperio romano. Si ellos debían cobrar el 20% del grano de trigo de un judío, porque era lo requerido por el imperio romano, un publicano lo que habría hecho es, habría cobrado el 30% o el 40% del grano del trigo. Le daban el 20% al imperio romano y el resto se lo quedaban ellos para una ganancia personal. Y de esta manera los publicanos se enriquecían. Los judíos sabían esto, entendían esto, y más todavía se exaltaban en su odio hacia estos judíos publicanos o cobradores de impuestos. Pero hay algo diferente aquí en Zaqueo. Y es que Lucas nos dice que Zaqueo era un publicano meramente, un cobrador de impuestos. La palabra que usa Lucas aquí es artigelones. Artigelones. Eso significa que él no solo era un publicano, él era el jefe de los publicanos. Él era el superintendente de todos los cobradores de impuestos. Era el publicano de todos los publicanos. Y esa es la razón por la que este hombre era mucho más odiado todavía. Porque él no solamente iba a cobrar impuestos, él no era de este tipo de personas. Él habría tenido su propia oficina, él contrataba a otros judíos para que esos otros judíos cobren el impuesto a los demás judíos. Y las ganancias, obviamente, todos los publicanos tenían que rendirle cuentas a Zaqueo. Así que es muy probable, y lo más probable es que Zaqueo haya sido el jefe de los publicanos en la región de Jericó. En Jericó, como he dicho, siendo una ciudad fronteriza, Jericó tenía una estación de aduanas muy importante. Mucha gente salía y entraba de Jericó, y debido a que era una de las ciudades más ricas de Palestina, en la parte más fértil de Judea, el sur de Palestina, enorgullecida con su palacio de Herodes Arquelao, la residencia de muchas familias sacerdotales ricas. El ingreso tributario de esta ciudad debía haber sido muy elevado, muy elevado.
Era como encontrar el oro para un publicano servir o trabajar en la ciudad de Jericó. El jefe entonces de los recaudadores de impuestos era el que recibía los impuestos por venta, aduanas y otras muchas cosas que sus colectores le traían, que estaban bajo su autoridad. Y debido a este rol, Zaqueo pudo haberse hecho muy, muy rico. Por eso, al final del versículo 2, en una cláusula diferente, Lucas nos dice que él era jefe de los publicanos, pero aparte de esto, y él era rico, nos dice literalmente. Y él era rico. Y que él era rico es algo importante en este pasaje. Porque este no era como otro cualquier publicano. Se había enriquecido muchísimo, lo que le habría ganado más odio de los judíos todavía. Este era un hombre extremadamente holgado económicamente. Zaqueo pudo haberse hecho rico sin robar. Era suficiente para él trabajar honestamente como el jefe de los recaudadores de impuestos para haberse hecho rico. Pero al leer este pasaje y por la propia confesión de Zaqueo más adelante, creo que entendemos que él de hecho había robado. Y podemos imaginar entonces las riquezas con las que contaba Zaqueo en este punto cuando se va a encontrar con Jesús. Zaqueo no tenía nada de saqueo. En otras palabras, Zaqueo no tenía nada de inocente. Zaqueo era un pillo. Zaqueo era un político corrupto. Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era un hombre deshonesto. Y todos los judíos sabían esto. Y probablemente uno de los principales, sino el principal recaudador de impuestos de toda la ciudad de Jericó. Pero él es un hombre rico y a los ricos no les ha ido muy bien en el Evangelio de Lucas. A los ricos no les ha ido muy bien. Recordamos la historia que cuenta Jesús del rico insensato que queriendo acumular más riquezas, el Señor le pidió su alma una noche y fue condenado al infierno. Recordamos la historia en el capítulo 18 cuando el joven rico se acerca a Jesús, lleno de buenas obras y lleno de riquezas, aparentemente la bendición de Dios. Y al final se fue triste de esta conversación con Jesús porque no era digno de entrar al reino de los cielos, no estuvo dispuesto a abandonar su riqueza. No le ha ido muy bien a los ricos en el Evangelio de Lucas, pero con Zaqueo vamos a encontrar algo diferente. Y creo que una de las intenciones de Lucas al introducir la historia de Zaqueo es decirnos justamente, no es que los ricos no pueden ser salvos, porque aquí el ejemplo de un hombre rico siendo salvo. No es solamente que los pobres pueden ser salvos como el mendigo del pasaje anterior. Ahora tenemos a alguien en el extremo opuesto de la sociedad judía, un hombre muy opulento. Digo, son dos personajes extremos, un ciego mendigo y un hombre muy rico. Y ambos fueron tocados y salvados por el Señor. Lo que nos hace decir, como siempre decimos, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y algo que va a demostrar Zaqueo aquí es que no amaba más el dinero como solía hacerlo hasta que se encontró con Jesús. Así que esta es la introducción a nuestro personaje, un personaje muy, muy llamativo, un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Pero hay más acerca de él en el versículo 3. Y el versículo 3 no solo nos habla de su condición socioeconómica, sino que nos habla de su condición física. Versículo 3 dice, y algo de su actitud personal, de su carácter, dice, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. La palabra es casi la misma que aparece en el versículo 10, buscaba ver a Jesús. Y Lucas no nos dice por qué Zaqueo tenía tanto interés en ver a Jesús. Lo que nos hace especular, y tenemos que especular un poco, pero la mejor manera de especular es mirando a otros personajes en el Evangelio de Lucas y haciéndonos la pregunta, ¿por qué todos querían ver a Jesús? ¿Y por qué querían estar con Jesús? Probablemente era la misma razón que la de Zaqueo. Jesús era el hombre más famoso del primer siglo.
Era un gran profeta, había hecho muchos milagros. Todos sabían que se dirigía a Jerusalén. Todos querían verle hacer algún milagro, escuchar alguna gran enseñanza, ser parte de este momento histórico del gran rabino de Nazaret. Y allí estaba Zaqueo. Zaqueo, un hombre curioso. Un hombre curioso. Pero creo que debemos atrevernos a decir que había algo más que curiosidad en Zaqueo para ver a Jesús. Notan, Zaqueo sabía lo que era. Zaqueo sabía el tipo de persona que él era, el tipo de qué estaba hecho. Él conocía su corrupción, su deshonestidad, sus mentiras, sus robos, la manera en la que se había enriquecido. Él sabía que su dinero estaba contaminado con impureza. Y no solo esto, sino que la sociedad se lo hacía ver de esa manera, porque los publicanos eran marginados. Los publicanos no eran aceptados por la sociedad, todo lo contrario. Los publicanos eran tan despreciados que eran puestos en la lista junto a otros personajes muy despreciados en la sociedad del primer siglo, muy despreciados. Los publicanos son puestos en la misma lista junto a rameras, prostitutas. Aquí en el capítulo 18 un publicano está puesto en la misma lista de hombres ladrones, injustos, adúlteros, y en la cola de esta lista se encuentra ni aún como este publicano. Publicanos y pecadores, publicanos y prostitutas, publicanos y ladrones, injustos y adúlteros. Todos son lo mismo, pertenecen al mismo grupo de personas. Así que un publicano no era permitido para él ir a la sinagoga o ir al templo, participar de las fiestas. Los judíos lo odiaban casi a muerte. Eran hombres impuros, lejos de Dios, sin religión, sin Dios, sin salvación, sin reino. Casi que los comparaban con paganos. Este era Zaqueo. Y Zaqueo sabía lo que era. Y Zaqueo sabía que muchas de estas críticas eran justas hacia él. Y creo que esa es una razón extra, no solo una curiosidad humana, sino que él al ver su propio pecado, él sabía que este hombre que iba a pasar por Jericó, este hombre llamado Jesús, este hombre que hacía milagros y enseñaba como nadie podía enseñar, era llamado amigo de publicanos y de pecadores. Él era llamado así, él tenía este letrero, este rótulo en su cabeza, porque los religiosos lo llamaban a Jesús de esta manera, amigo de publicanos y pecadores, como un concepto despectivo. Y saben, Zaqueo sabía esto. Zaqueo no podía acercarse a ningún rabino, fariseo o escriba de su tiempo, porque lo habrían rechazado permanentemente. Pero Jesús era diferente. Jesús era diferente. Y él pensó que quizá algo podía ver en Jesús, algo podía encontrar en Jesús que ayudaría a su alma a quietar la voz de su conciencia, encontrar la verdad, encontrar algún perdón, alguna esperanza. Casi con el mismo ímpetu que el ciego mendigo clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Casi con ese mismo ímpetu e importunidad encontramos a Zaqueo en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Este es un pasado imperfecto, es decir, continuamente intentaba ver a Jesús, pero había un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? Dice la segunda parte del versículo 3. Pero no podía. No podía. ¿Por qué? A causa de la multitud. Bueno, este era un problema suficiente. Habían cientos de personas alrededor de Jesús, así que para cualquiera habría sido difícil acercarse al maestro, para cualquier persona. Muy difícil acercarse a Jesús, pero Zaqueo tenía un problema extra. Dice al final del versículo 3, pues era pequeño de estatura. Era pequeño de estatura. Ahora, yo creo que los ecuatorianos podemos sentir el dolor del Zaqueo al ser pequeño de estatura. Digo, hablo por mí mismo, yo sé que algunos de ustedes no son tan bajos de estatura como yo.
Pero en general los ecuatorianos podemos pensar en esto. Los judíos generalmente son bajos de estatura. Hace tiempo recuerdo cuando vi la película del Señor de los Anillos, no sé si ustedes la han visto, El Hobbit también, siempre pensé en los hobbits, estos hombres bajos de estatura, medio peludos, con narices grandes y que codiciaban siempre el oro, el dinero, y eran muy buenos para hacer el dinero. Siempre pensé que se me asemejaban mucho como si fuesen una representación de los judíos. Y esa curiosidad la manifesté a mi esposa hace mucho tiempo y esta semana estuve investigando un poco y de hecho no soy el único que ha encontrado ese paralelismo. Otros mismos en los escritos de Tolkien, quien escribió el libro del Señor de los Anillos y Hobbit, reconocen que hay paralelismos entre los hobbits y los judíos. Dos de ellas siendo el amor por el dinero, por hacer dinero y por su estatura baja. Bueno, aquí tenemos a Zaqueo, un hombre que ama el dinero y que es bajo de estatura. Este es un hobbit. Este es un hobbit en los tiempos bíblicos. Y el hombre aparentemente tenía una estatura un poco más baja incluso del promedio judío. Si los judíos por promedio son bajos de estatura, Zaqueo era todavía más bajo que esto. Y Lucas no nos dice exactamente la medida de Zaqueo, probablemente estaba en el 1,50 m. Digo, somos bajos de estatura, pero todos hemos conocido a gente más baja que nosotros. Yo recuerdo en la universidad conocí a un compañero, teníamos 20 y pico de años, pero él parecía un niño. Era muy bajo de estatura, literalmente para alcanzar cosas que estaban elevadas y que cualquiera podría alcanzarlas solamente estirando su brazo, él tenía que saltar como un niño. Este tipo de representaciones de baja estatura incluso encontramos en textos o escritos extrabíblicos, antes de Jesús y después del tiempo de Jesús, escritos griegos, como una forma de burla a personas de muy baja estatura. Zaqueo tenía este problema. Era un hombre de una estatura muy baja. Ahora, yo no me atrevería a decir que era un enano. Este tipo de personas que nacen con malformaciones y que no llegan a medir más de lo que mide un bebé probablemente de 2 años o incluso de 1 año. He conocido personas así. No me atrevería a decir que que Zaqueo era un enano de este tipo, pero por lo menos sí uno suficientemente bajo de estatura como para ni siquiera poder ver a Jesús, a pesar de que había una multitud que en promedio era baja de estatura. Así que hay un problema para Zaqueo aquí. Y quizá este tipo de físico que tenía Zaqueo lo hacía un personaje todavía más despreciable de los religiosos judíos. Pero él intentaba ver a Jesús. Y algo encontramos en Zaqueo y probablemente vamos a terminar porque el tiempo se nos está acabando y vamos a continuar con esa historia la siguiente semana. Nos vamos a quedar en el versículo 5. Él sabía que, en 4, dice, él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Así que Zaqueo era un hombre astuto porque había hecho mucho dinero, sabemos eso, era jefe de los publicanos, era un hombre curioso y era un hombre que no iba a permitir que su deficiencia física no le permitiese ver a Jesús, conseguir su fin o su objetivo. Este era un hombre que siempre alcanzaba sus objetivos. Dice el versículo 4, y corriendo delante. Es decir, él se adelantó a la turba, se adelantó a la multitud, se adelantó a Jesús. No sabemos cuántos metros se adelantó porque sabía por dónde Jesús iba a pasar. Dice, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Ahora, si ustedes se están preguntando cómo un enano puede escalar un árbol, primero debemos entender que era un árbol sicómoro y creo que podemos entender mucho mejor cómo un enano puede escalar un árbol. El árbol sicómoro tenía 2 características principales.
las hojas de este árbol eran muy grandes y las ramas de este árbol eran muy largas y muy bajas. Así que para cualquier persona, incluso un niño, podría escalar un árbol sicómoro. Pero es una escena, algo inusual para Lucas. Porque Lucas nunca nos da tantos detalles acerca de un personaje como nos da aquí acerca de Zaqueo. Digo, no solo nos describe todo su trasfondo político, social, económico, sino también su estatura física. Y es como que Lucas quiere hacernos sentir como si nosotros queremos lo mismo que Zaqueo, ver a Jesús. Y queremos que Zaqueo logre su objetivo, que es ver al Maestro pasar por allí. Y comenzamos a identificarnos con Zaqueo. Y este versículo 4 solamente describe la desesperación que tenía Zaqueo por ver a Jesús, la importunidad de Zaqueo por ver a Jesús. ¿No habría sido mucho más fácil para Zaqueo decir: Jesús está pasando por aquí, no puedo verlo, es imposible debido a la multitud? ¿Qué más da? Seguiré con mi vida. Soy un hombre rico, soy un hombre que tiene influencia, sí odiado por los religiosos, pero tengo todo mi futuro asegurado, tengo todas mis riquezas aseguradas y vivo en la ciudad más hermosa de Palestina, que es Jericó. ¿Qué más da? Este es Jesús. A menos me conformo con saber que Él pasó por esta ciudad y preguntar a otros acerca de Jesús, a ver qué me dicen de Él. Pero Zaqueo tenía un problema espiritual. Y sin duda el Espíritu Santo estaba haciendo sus movidas en el alma de Zaqueo. Y Zaqueo entendía, era un hombre que no iba a poder estar tranquilo hasta ver a Jesús. Él solamente quería verlo, él no quería ni siquiera hablarle. ¿Por qué? Porque un hombre como Zaqueo no le hablaba a Jesús. Un inmoral como Zaqueo no tenía acceso a este tipo de personajes, maestros, rabinos y religiosos del primer siglo. Su conformidad simplemente fue a lo lejos treparse un árbol sicómoro simplemente para ver a lo lejos a Jesús como Él pasaba por allí, pero ni siquiera gritarle como le gritó el ciego mendigo, ni siquiera para que escuche su voz. Digo, Zaqueo debía haber tenido vergüenza porque la multitud le odiaba. Él no era aceptado en las fiestas, en las reuniones sociales, no era parte de la sociedad judía. Él no podía ir libremente, meterse en medio de la multitud para llegar donde estaba Jesús. Incluso habría tenido temor de que alguien saque una daga y se la haya clavado por la espalda, porque eran tan odiados los publicanos. Se conformó con a lo lejos subirse a un árbol sicómoro para ver desde allí lejos por donde pasaba Jesús. Y si ustedes quieren, aunque no es el énfasis del pasaje, si ustedes quieren ver, esta es la mini historia de fe que encontramos en este pasaje. Esta es la fe de Zaqueo. Pero esa fe de Zaqueo va a ser sobrecogida completamente por la historia de Jesús buscando al pecador. Porque eso es lo que vamos a encontrar en el versículo 5. De todas las personas a las que Jesús le va a prestar atención, Él no va a mirar hacia sus lados, Jesús no va a mirar hacia abajo, Jesús va a mirar hacia arriba. Porque Zaqueo, el enano, publicano, odiado, está arriba, trepado en un árbol. Y hacia allá va a mirar Jesús. Y Jesús le va a hablar a este hombre. Y Jesús se va a invitar a sí mismo a la casa de este hombre. Y Jesús lo conoce por su nombre, porque lo llama Zaqueo. Y Zaqueo dice, ¿cómo supo él mi nombre? Y Jesús le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imaginan cuántas personas habrían querido recibir a Jesús en sus hogares? ¿Cuánta gente rica de Jericó estaba lista para recibir a Jesús en sus hogares? ¿Cuánta gente religiosa o simplemente del vulgo?
preparando sus hogares a ver si Jesús elegiría alguna de esas casas, pero de todas Jesús eligió la más impura de todas, la de un publicano, porque iba a hacer una obra allí dentro, en este hogar. Y me atrevería a decir que la obra de la salvación en Zaqueo comenzó cuando él estaba trepado en ese árbol, y que terminó cuando él descendió de este árbol después de escuchar las palabras de Jesús. Por eso vamos a terminar de descubrirlo la siguiente semana. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias. Maravillosa lección, maravillosa ilustración, encerrada en una historia real, una historia del encuentro entre el Hijo de Dios y Zaqueo, que hace pronunciar a Jesús la misión por la cual Él vino al mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos los perdidos, nosotros somos los Zaqueos, y no somos diferentes a Él. Los que reconocen su humillación, los que reconocen su pequeñez, los que reconocen su pecado, son los elegidos por el Señor para entrar en sus casas y celebrar un gran banquete lleno de gozo y de alegría junto a ellos. Esta es la historia de la reversión. Las verdades son invertidas, las historias de estos personajes son invertidas. El hombre que todos esperaban que llegaría al cielo como el joven rico por su riqueza y por su obediencia a los mandamientos, fue condenado por las palabras de Jesús a no tener parte en el reino. Y el hombre que menos esperaba que llegaría al reino de los cielos como un publicano llamado Zaqueo, es el que recibe el reino y del que Jesús declaró: eres hijo de Abraham. La salvación ha llegado a esta casa. Y diciendo adelante, por él he venido yo, por gente como él, gente que reconoce su maldad. Ese es el tipo de hombres y mujeres que nosotros pedimos que nos conviertas a nosotros y que impulses en nuestra alma la necesidad de llevar a cabo esta misma misión de Jesús, que nos sigas utilizando como a Felipe para seguir buscando y salvando lo que se había perdido. Y hay muchos perdidos que nosotros conocemos. Y solamente requiere de parte de nosotros obediencia y disponibilidad, y de tu parte el poder que solo tú tienes, milagroso, para transformar corazones, para que como Felipe seamos usados como medios tuyos para salvar a los que siguen perdidos hoy. Gracias te damos, Señor, por la maravilla del Evangelio y la maravilla del testimonio de Zaqueo. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Señor, te agradecemos por tu palabra predicada a lo largo de este día, por la comunión con los creyentes. Y ahora rogamos, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas en este tiempo de comunión y en nuestro regreso a nuestros hogares, en el inicio de una nueva semana. Que tu palabra more en nuestro corazón, que tu palabra sature en nuestra mente, que tu Espíritu santifique nuestras vidas en esta nueva semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.